en el corazón de la región pantanosa de Luisiana, donde los cipreses cubiertos de musgo se elevan sobre aguas turbias y los caimanes acechan bajo la superficie, se encuentra el pequeño pueblo de Chenevert. Con poco más de 3,000 habitantes, este rincón del sur de los Estados Unidos es un lugar donde los lazos familiares son tan profundos como las raíces de los antiguos robles que dan nombre al pueblo. Corría el año 2019, y mientras el sofocante calor del verano comenzaba a menguar, Chenevert se preparaba para su tradicional Fête du Bayou. Las calles se engalanaban con coloridos estandartes, y el aire se impregnaba con el aroma especiado del jambalaya y la dulzura de los bayonets. Sin embargo, bajo esta atmósfera festiva, se gestaba un oscuro secreto que pronto destrozaría la unidad de esta comunidad tan estrecha. En el epicentro de esta inminente tormenta se encontraba la familia Thibaudeus, uno de los linajes más antiguos y respetados de Chenevert. Claude Thibaudeus, el patriarca, dirige el único banco del pueblo, mientras que su esposa Marie encabezaba la sociedad histórica local. Su hijo Jean-Luc había abandonado Chenevert años atrás para forjar una carrera en Nueva Orleans, regresando únicamente para las festividades y ocasiones especiales. Fue durante una de estas visitas, en la Fête du Bayou del año anterior, cuando se sembraron las semillas de la tragedia. Jean-Luc, de 35 años y recién divorciado, se sintió inexplicablemente atraído por su sobrina de 22 años, Amélie. La hija de la hermana mayor de Jean-Luc se había convertido en una joven hermosa durante sus años de ausencia. Su larga cabellera oscura y sus chispeantes ojos verdes eran la comidilla del pueblo, y no le faltaban pretendientes. Pero Amélie solo tenía ojos para su tío Jean-Luc. Sus sofisticados modales citadinos y su encanto mundano la cautivaron, ofreciéndole un atisbo de una vida más allá de los confines de Chenevert. Lo que comenzó como un coqueteo inocente durante la reunión familiar pronto evolucionó hacia algo mucho más peligroso. Cuando las celebraciones de la fête llegaban a su fin, Jean-Luc y Amélie se encontraron a solas en la orilla del bayou, con los sonidos de la música sideco desvaneciéndose en la distancia. Bajo el cálido resplandor del sol poniente compartieron un beso que cambiaría sus vidas para siempre. Ambos eran conscientes de que sus sentimientos estaban prohibidos, que actuar sobre ellos destrozaría a su familia. Jean-Luc regresó a Nueva Orleans y Amélie permaneció en Chenevert, pero ninguno de los dos pudo olvidar aquel momento junto al agua. Comenzaron a intercambiar mensajes secretos, convirtiendo sus teléfonos inteligentes en conductos para una pasión que crecía con cada día que pasaba. Transcurrieron los meses, y su romance digital se intensificó. Jean-Luc encontraba excusas para visitar Chenevert con mayor frecuencia, siempre logrando robar algunos momentos a solas con Amélie. Se encontraban en lugares apartados del pueblo, el viejo cobertizo para botes, el abandonado molino de azúcar, cualquier sitio donde pudieran estar a solas. Al acercarse nuevamente el verano, trayendo consigo la promesa de otra Fête du Bayou, la relación entre Jean-Luc y Amélie alcanzó su punto de ebullición. Ya no podía soportar el secretismo y la distancia. Jean-Luc propuso un plan: dejaría su trabajo en Nueva Orleans y huirían juntos, lejos de las miradas reprobatorias de Chenevert. Amélie, embriagada por la idea de escapar de su vida pueblerina y construir un futuro con Jean-Luc, aceptó. Fijaron una fecha, justo después de la fête, cuando el pueblo estaría recuperándose de las festividades, y su ausencia podría pasar desapercibida durante un día o dos. Pero los secretos tienen una forma de salir a la luz, especialmente en pueblos pequeños como Chenevert. Etienne, el hermano menor de Amélie, había comenzado a sospechar del comportamiento de su hermana. Notó sus constantes mensajes de texto, su aire distraído, la forma en que desaparecía durante horas sin dar explicaciones. Una tarde, mientras Amélie ayudaba a su madre con los preparativos para la fête, Etienne aprovechó la oportunidad para revisar el teléfono de su hermana. Lo que encontró lo dejó atónito. Cientos de mensajes entre Amélie y el tío Jean-Luc, llenos de declaraciones de amor y planes detallados para su fuga. Etienne, dividido entre la lealtad hacia su hermana y el conocimiento del escándalo que envolvería a su familia, decidió confrontar a Amélie. Esperó hasta bien entrada la noche, cuando la casa estaba en silencio y sus padres se habían ido a dormir. ¿Cómo has podido, Amélie?, susurró con fiereza acorralándola en la cocina. ¿El tío Jean-Luc? ¿Tienes idea de lo que esto le hará a nuestra familia? El rostro de Amélie palideció, para luego encenderse de ira. No tenías derecho a revisar mi teléfono, siseo. Esto no es asunto tuyo, Etienne. ¿No lo entiendes? Estamos enamorados. ¿Etienne se burló? Amor.
Es nuestro tío Amélie. Esto es enfermizo. Tienes que terminar con esto ahora, o se lo diré a mamá y papá. Los hermanos discutieron en tonos bajos pero acalorados, sin percatarse de que su padre, Claude, se había despertado y ahora estaba de pie en el oscuro pasillo, escuchando con creciente horror cada palabra. A la mañana siguiente, la casa de los Thibaudeus era un polvorín de tensión. Claude, con el rostro surcado por la preocupación y la falta de sueño, convocó una reunión familiar. Marie, sintiendo que algo terrible estaba ocurriendo, se sentó en silencio, retorciendo las manos en su regazo. Claude miró a su hija, su voz cargada de decepción y enojo. «Amélie, hay algo que debas decirnos». Amélie, dándose cuenta de que su secreto había sido descubierto, se derrumbó entre lágrimas. Entre sollozos confesó todo, su relación con Jean-Luc, sus planes de huir juntos. Marie jadeó, llevándose la mano a la boca por la impresión. «Esto se acaba ahora», declaró Claude, con un tono que no admitía discusión. «Voy a llamar a Jean-Luc. Ya no es bienvenido en esta casa ni en este pueblo. Y tú, Amélie, tienes prohibido volver a contactarlo. ¿Entendido?» Amélie asintió en silencio, pero en su interior, su corazón se estaba rompiendo. Sabía que nunca podría renunciar a Jean-Luc, sin importar lo que dijera su familia. Los días previos a la fête du Bayou fueron tensos en la casa de los Thibaudeau. Amélie era una sombra de su antiguo yo, cumpliendo mecánicamente con los preparativos, pero claramente distraída e infeliz. Claude la vigilaba como un halcón, confiscando su teléfono y monitoreando cada uno de sus movimientos. Mientras tanto, Jean-Luc había recibido una llamada fulminante de su cunado. Las amenazas de Claude eran claras: mantente alejado de Chenevert y de Amélie, o afronta las consecuencias. Pero Jean-Luc, consumido por su pasión por Amélie, no podía aceptar que su amor hubiera terminado. A medida que se acercaba la fête, Jean-Luc formuló un nuevo plan. Iría a Chenevert en secreto, se encontraría con Amélie durante las festividades y se marcharían juntos tal como habían planeado originalmente. Envió un mensaje críptico a Sophie, la mejor amiga de Amélie, sabiendo que ella se lo transmitiría. Llegó la noche de la fête, Chenevert bullía de música, risas y el aroma de la cocina cajún. La familia Thibaudeau estaba presente en pleno, Claude y Marie poniendo buena cara ante los vecinos, mientras Amélie ayudaba sin entusiasmo en el puesto de comida familiar. A medida que avanzaba la noche, Amélie hizo su movimiento. Fingiendo un dolor de cabeza, les dijo a sus padres que iba a casa a descansar. En su lugar se escabulló hacia el viejo cobertizo para botes donde había acordado encontrarse con Jean-Luc. Jean-Luc ya estaba allí, su auto de alquiler oculto entre los árboles cercanos. Cuando Amélie apareció, se fundieron en un abrazo, su beso desesperado y hambriento. «¿Estás segura de esto?», preguntó Jean-Luc, escrutando los ojos de Amélie. «Una vez que nos vayamos, no hay vuelta atrás». Amélie asintió con firmeza. «Nunca he estado más segura de nada». «Te amo, Jean-Luc. Vámonos. Ahora». Pero cuando se disponían a partir, una figura emergió de las sombras. Era Claude, su rostro una máscara de furia. Cree haber sido claro Bruno, avanzando hacia la pareja. «Esto se acaba ahora». Lo que sucedió a continuación sería objeto de especulación y horror durante años. En la confrontación que siguió, alimentada por la ira, la vergüenza y la desesperación, estalló la violencia. El viejo cobertizo para botes, testigo de tantos encuentros secretos entre Jean-Luc y Amélie, se convirtió ahora en el escenario de una terrible tragedia. En la lucha que siguió, Claude, ciego de furia, empujó a Jean-Luc con todas sus fuerzas. Jean-Luc trastabilló hacia atrás, su cabeza golpeando la esquina de un viejo banco de trabajo con un crujido escalofriante. Se desplomó en el suelo, un charco de sangre formándose bajo él. Amélie gritó, cayendo de rodillas junto al cuerpo inmóvil de Jean-Luc. Claude permaneció paralizado, la realidad de lo que había hecho calando lentamente en su conciencia. Por un largo momento, el único sonido fue el de los sollozos angustiados de Amélie. «Está muerto», susurró Amélie, mirando a su padre con ojos llenos de horror y acusación. «Lo has matado». Claude, su ira evaporándose en un instante, sintió que el peso de sus acciones caía sobre él. Había venido a detener un escándalo, a proteger a su familia, pero al hacerlo lo había destruido todo. «Te tenemos que llamar a la policía», dijo Claude, con voz temblorosa. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía lo que eso significaría. Su vida, la reputación de su familia, todo por lo que había trabajado quedaría arruinado. Amélie, aún acunando el cuerpo de Jean-Luc, espeto. «¿Cómo puedes pensar en ti mismo en un momento como este? Lo has asesinado». La mente de Claude trabajaba a toda velocidad.
La música de la fete aún se escuchaba a lo lejos. El pueblo estaba distraído. Si actuaban rápidamente, tal vez. Escúchame, Amélie, dijo Claude, con tono urgente. Nadie sabe que estamos aquí. Si ocultamos esto, podemos proteger a nuestra familia. Podemos decir que Jean-Luc nunca apareció, que está desaparecido. Amélie miró a su padre con incredulidad. ¿Quieres encubrir esto? Es tu cunado. Mi tío. El hombre que amo. ¿Y si lo revelamos, iré a prisión? Nuestra familia quedará arruinada. ¿Es eso lo que quieres?, suplicó Claude, con desesperación clara en su voz. Por un largo momento Amélie no dijo nada, sus ojos moviéndose del rostro inerte de Jean-Luc al angustiado de su padre. Luego lentamente asintió. ¿Qué hacemos? Trabajando rápida y silenciosamente, Claude y Amélie envolvieron el cuerpo de Jean-Luc en una vieja lona encontrada en el cobertizo. Limpiaron la sangre lo mejor que pudieron, usando el agua turbia del bayou para borrar las evidencias. Claude acercó su camioneta al cobertizo y juntos cargaron el cuerpo de Jean-Luc en la caja, cubriéndolo con un montón de viejas redes de pesca. Mientras se adentraban en lo profundo del bayou, Amélie permanecía sentada en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Encontraron un lugar apartado, lejos de cualquier sendero de excursión o campamento de pesca. El pantano aquí era profundo y oscuro, hogar de caimanes y mocasines de agua. Claude y Amélie lucharon con el peso del cuerpo, finalmente logrando empujarlo a esas aguas turbias. Observaron cómo se hundía lentamente bajo la superficie, llevándose consigo sus esperanzas, sueños e inocencia. El viaje de regreso al pueblo fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al acercarse a las afueras de Chenevert, Claude finalmente habló. Diremos que no sabemos nada, que pensamos que no vendría la fete. Nos atenemos a esa historia, pase lo que pase. ¿Entendido? Amélie asintió en silencio, con la mirada fija en el camino que tenían por delante. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad y creciente tensión. La ausencia de Jean-Luc se notó primero con molestia por parte de sus empleadores en Nueva Orleans, luego con preocupación creciente por parte de sus amigos y familiares. Claude y Amélie interpretaron sus papeles, expresando preocupación y confusión junto con todos los demás. Pero la tensión de su secreto comenzó a pasarles factura. Amélie se volvió retraída, pasando horas encerrada en su habitación. Claude se sumergió en su trabajo en el banco, quedándose hasta altas horas de la noche para evitar volver a casa y enfrentarse a su familia. A medida que los días se convertían en semanas sin señales de Jean-Luc, la policía se involucró. Carteles de personas desaparecidas con el rostro de Jean-Luc aparecieron por todo Chenevert y los pueblos vecinos. Grupos de búsqueda peinaron el bayou, acercándose peligrosamente al lugar donde el cuerpo de Jean-Luc yacía oculto bajo las aguas turbias. La investigación se centró inicialmente en la vida de Jean-Luc, en Nueva Orleans, buscando posibles conexiones con elementos criminales o problemas financieros. Pero a medida que las pistas se agotaban y el tiempo pasaba, la atención comenzó a volver a Chenevert y a la familia Thibodeau. Empezaron a circular rumores sobre el último paradero conocido de Jean-Luc. Alguien recordó haber visto un coche como el suyo en las afueras del pueblo la noche de la fete. Otro recordó una acalorada conversación telefónica entre Claude y Jean-Luc en los días previos al festival. La presión sobre Claude y Amélie se intensificó. Cada entrevista policial, cada pregunta preocupada de un familiar o amigo, se sentía como un nudo corredizo que se apretaba. Se aferraban a su historia, pero el peso de su secreto amenazaba con aplastarlos. Amélie, consumida por el dolor y la culpa, comenzó a desmoronarse. Perdió peso, sus ojos antes vibrantes ahora apagados y atormentados. Sus pesadillas, llenas de imágenes del cuerpo sin vida de Jean-Luc hundiéndose en el bayou, la dejaban insomne y al borde del colapso. Claude observaba el declive de su hija con creciente alarma. Había actuado para proteger a su familia, pero ahora veía que sus acciones la estaban destrozando. Marie, ajena a la verdad pero percibiendo la tensión entre su marido y su hija, se volvía cada vez más angustiada. A medida que pasaban los meses, la vida en Chenevert intentaba volver a la normalidad. Pero el misterio de la desaparición de Jean pendía sobre el pueblo como una densa niebla. La comunidad, antes tan unida, ahora estaba plagada de sospechas y teorías susurradas. La tensión comenzó a manifestarse en el trabajo de Claude en el banco. Cometía errores poco característicos, su mente constantemente preocupada por el temor al descubrimiento. Los clientes notaron su distracción, y comenzaron a circular rumores sobre la estabilidad del banco bajo su liderazgo.
Amélie, incapaz de soportar por más tiempo la carga de su secreto, empezó a contemplar la confesión. La culpa la estaba devorando viva, y la idea de vivir el resto de su vida con esta mentira se le hacía insoportable. Una noche, mientras una tormenta primaveral azotaba el exterior, Amélie se acercó a su padre en su estudio. «Ya no puedo seguir con esto», dijo, con voz apenas audible. «Tenemos que decir la verdad». Claude levantó la vista de su escritorio, su rostro demacrado por el estrés y la falta de sueño. «No podemos», dijo con firmeza. «Piensa en lo que le haría a tu madre, a Etienne, a toda la familia». «¿Y qué hay de la familia de Jean-Luc?», replicó Amélie, alzando la voz. «Merecen saber la verdad. Tener un cierre». Su discusión escaló, las voces elevantóse por encima del sonido de la lluvia y los truenos. Ninguno de los dos se percató de Marie de pie en el umbral, con el rostro pálido de shock al escuchar su acalorado intercambio. «Basta». La voz de Marie cortó su discusión como un cuchillo. «¿Qué verdad? ¿Qué han hecho?». Claude y Amélie se quedaron helados, volviéndose para ver a Marie temblando en la puerta. En ese momento supieron que su cuidadosamente construida mentira estaba a punto de desmoronarse. Durante las horas siguientes, toda la historia salió a la luz. Marie escuchó horrorizada mientras Claude y Amélie relataban los eventos de aquella guica noche, la confrontación en el cobertizo, la muerte accidental de Jean-Luc y su decisión de ocultar el cuerpo en el bayou. Cuando terminaron, Marie permaneció en un silencio atónito durante un largo momento. Luego, con una resolución que sorprendió tanto a Claude como a Amélie, se puso de pie. «Vamos a la policía», dijo con voz firme. «Ahora. Esto termina esta noche». Claude comenzó a protestar, pero Marie lo interrumpió. «No más mentiras. No más encubrimientos. Ya hemos perdido a Jean-Luc. No perderé mi alma ni las almas de mi familia por este engaño». Mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, la familia Thibaudeau se dirigió a la comisaría local. El oficial de guardia, sorprendido por su aparición a una hora tan tardía, escuchó con creciente asombro cómo Claude confesaba su papel en la muerte de Jean-Luc y el subsiguiente encubrimiento. La noticia se extendió por Chenevert como un reguero de pólvora. Para la mañana siguiente, todo el pueblo sabía que el misterio de la desaparición de Jean-Luc se había resuelto de la manera más trágica e inesperada. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Buzos de la policía recuperaron el cuerpo de Jean-Luc del bayou, y se inició una investigación exhaustiva. Claude fue arrestado y acusado de homicidio involuntario y manipulación de pruebas. Amélie, debido a su papel en el encubrimiento, enfrentó cargos de complicidad después del hecho. El pueblo de Chenevert se tambaleó ante las revelaciones. La familia Thibaudeus, antes respetados pilares de la comunidad, ahora se encontraba en el centro de un escándalo que sacudía al pueblo hasta sus cimientos. El banco cerró temporalmente sus puertas, su futuro incierto sin Claude al timón. La sociedad histórica, durante mucho tiempo el orgullo y la alegría de Marie, se apresuró a distanciarse de la desgracia familiar. A medida que la noticia de la tragedia se extendía más allá de las fronteras de Chenevert, comenzaron a aparecer camionetas de medios de comunicación en las tranquilas calles del pueblo del bayou. Reporteros de Nueva Orleans y Baton Rouge descendieron sobre la comunidad, hambrientos de detalles de la escandalosa historia que combinaba amor prohibido, traición familiar y secretos de un pequeño pueblo. La casa de los Thibaudeau, antes símbolo de éxito y respetabilidad, ahora se alzaba vacía y desolada. Marie, incapaz de soportar el peso de los recuerdos y el constante escrutinio de los vecinos, se había ido a vivir con parientes en Lafayette. Etienne, devastado por la revelación del romance de su hermana y las acciones de su padre, se sumergió en sus estudios, emergiendo raramente de su habitación en la Universidad Estatal de Luisiana. Amélie, liberada bajo fianza en espera del juicio, se convirtió en una prisionera virtual en su propia casa. Salía solo para hacer recados necesarios, siempre bajo las miradas vigilantes y a menudo hostiles de los habitantes del pueblo. La joven, alguna vez vivaz, era ahora una sombra de su antiguo yo, sus sueños de escape con Jean-Luc, reemplazados por la sombría realidad de su futuro incierto. A medida que el caso avanzaba, los detalles que surgían pintaban un cuadro complejo de amor, traición y trágicas circunstancias. La fiscalía construyó su caso en torno a las acciones de Claude la noche de la muerte de Jean-Luc, argumentando que, aunque la muerte pudo haber sido accidental, la decisión de encubrirla fue un acto calculado que merecía un castigo severo. El papel de Amélie en el romance y el subsiguiente encubrimiento se convirtió en un punto de discordia.
Su equipo de defensa argumentó que había sido manipulada por Shean-Luk, un familiar mayor en una posición de confianza, y que sus acciones después de su muerte fueron impulsadas por el shock y el miedo a su padre. El juicio, cuando finalmente comenzó, se celebró en la sede parroquial de Saint-Martinville, ya que el pequeño juzgado de Chenevert se consideró inadecuado para un caso de tan alto perfil. Cada día, una procesión de coches hacia el viaje desde Chenevert hasta Saint-Martinville, los habitantes del pueblo divididos entre el deseo de apoyar a sus vecinos y una mórbida fascinación por el drama que se desarrollaba. A lo largo de 3 semanas, los sórdidos detalles del caso quedaron al descubierto. Se leyeron en voz alta mensajes de texto entre Jean-Luc y Amélie, sus apasionadas declaraciones de amor y planes de futuro ahora tenidos por la tragedia que siguió. Expertos forenses testificaron sobre el estado del cuerpo de Jean-Luc cuando fue recuperado, los detalles técnicos contrastando crudamente con el emotivo testimonio de los familiares. Quizás el momento más poderoso del juicio llegó cuando Marie Thibaudeau subió al estrado. Su testimonio, pronunciado con una voz que oscilaba entre la ira y el dolor, dejó al descubierto la devastación que las acciones de aquellos en quienes más confiaba habían causado en su familia. «Perdí a mi hermano», dijo, sus ojos moviéndose entre Claude y Amélie. «Pero también perdí a mi marido y a mi hija esa noche. Las personas que creía conocer murieron junto a Jean-Luc». A medida que el juicio se acercaba a su conclusión, el pueblo de Chenevert contenía el aliento colectivamente. El caso les había obligado a enfrentarse a incómodas verdades sobre la naturaleza del amor, el peso de las obligaciones familiares y las devastadoras consecuencias de los secretos y las mentiras. En sus alegatos finales, el fiscal pintó un retrato de Claude como un hombre impulsado por el orgullo y el miedo al escándalo, dispuesto a llegar a cualquier extremo para proteger la reputación de su familia. Amélie argumentó, no era una víctima inocente sino una participante voluntaria tanto en el romance como en su encubrimiento. La defensa, por su parte, enfatizó la naturaleza accidental de la muerte de Jean-Luc y el pánico que siguió. Retrataron a Claude como un padre que intentaba proteger a su hija, y a Amélie como una joven manipulada por un familiar mayor y luego coaccionada por las acciones de su padre. Después de 2 días de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el presidente del jurado se ponía de pie, el crujido del papel el único sonido, mientras se preparaba para leer la decisión. En el cargo de homicidio involuntario, encontramos al acusado, Claude Thibaudeau, culpable. Un jadeo colectivo recorrió la sala del tribunal, seguido de sollozos ahogados de la familia Thibaudeau. En el cargo de manipulación de pruebas, encontramos al acusado, Claude Thibaudeau, culpable. Claude permaneció estoico, su rostro una máscara de resignación mientras se leían los veredictos. En el cargo de complicidad después del hecho, encontramos a la acusada, Amélie Thibaudeau, culpable. Los hombros de Amélie se estremecieron con sollozos silenciosos al escuchar su destino pronunciado. La jueza, una mujer severa de cabello camoso y penetrantes ojos azules, se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes al dictar las sentencias. Miró primero a Claude, su mirada inquebrantable. Claude Thibaudeau, el tribunal lo sentencia a 15 años en prisión estatal por el delito de homicidio involuntario y 5 años adicionales por manipulación de pruebas, que se cumplirán de manera consecutiva. Luego se volvió hacia Amélie, su expresión suavizándose ligeramente. Amélie Thibaudeau, teniendo en cuenta su edad y las circunstancias que rodearon su participación, este tribunal la sentencia a 5 años en prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 1/3 de su sentencia. Mientras se pronunciaban las sentencias, una mezcla de reacciones recorrió la sala del tribunal. Algunos sintieron que se había hecho justicia, mientras que otros creían que los castigos eran demasiado severos dada la naturaleza accidental de la muerte de Jean-Luc. La familia Thibaudeau, o lo que quedaba de ella, se aferró unos a otros, su mundo alterado para siempre. En los días que siguieron, Chenevert luchó por asimilar el resultado del juicio. El pueblo que una vez se enorgulleció de su comunidad unida y sus fuertes valores familiares, ahora se enfrentaba al conocimiento de que un secreto tan oscuro había festejado en su seno.